Hoy vamos a meternos de lleno en un momento clave de la historia de El Salvador, pero no vamos a verlo como un simple evento aislado, sino como un caso de estudio que nos enseña cómo una democracia a veces puede ser clausurada a propósito. Y esto nos lleva a la gran pregunta que guía todo este análisis sobre la elección salvadoreña de 1967. La idea central es que el fraude no fue un simple fallo del sistema, sino que fue, en realidad, un acto político muy calculado para frenar en seco un movimiento que venía con muchísima fuerza. Bueno, empecemos con la idea que lo cambia todo. Hay que entender el fraude no como un error, no como un accidente, sino como un mecanismo de control. Una herramienta. Ojo, que el fraude aquí no se trataba nada más de robar una elección y ya. Era más bien una jugada defensiva, una forma que encontró la élite en el poder para mantener el control justo cuando un nuevo movimiento político empezaba a crecer y a cuestionarlo todo. Pero, para entender bien la magnitud de este fraude, primero tenemos que dar un paso atrás y ver cómo era el sistema político en el que ocurrió todo esto. Resulta que El Salvador en los años 60 funcionaba con un sistema que los expertos llaman democracia tutelada, o, para que se entienda mejor, una democracia totalmente controlada desde arriba. ¿Y qué significaba esto en la práctica? Pues que sí, claro que había elecciones, existían partidos de oposición, se seguían ciertos procedimientos, se mantenía la forma, la apariencia de democracia, pero lo importante, la sustancia, estaba completamente bloqueado. No había una transferencia real del poder ni la posibilidad de transformar nada de fondo. Entonces, ¿quiénes movían los hilos? El poder estaba súper concentrado. Por un lado, la cúpula militar que controlaba el Estado. Por otro, la oligarquía cafetalera con el poder económico. Y ambos usaban a un partido, el PCN, como su instrumento para administrar el país y, claro, para gestionar estas elecciones controladas. Pero claro, incluso en un sistema tan limitado como este, algo nuevo y potente empezó a surgir. Una fuerza política que llegó a desafiar ese orden que parecía inamovible. Estamos hablando del Partido Acción Renovadora, el PAR. Y miren, no era un partido político más del montón. No, era la voz, la expresión política de un movimiento social que venía creciendo y que unía a trabajadores, estudiantes y campesinos que pedían un cambio. Y lo interesante es que su programa no era, digamos, revolucionario. Lo que proponía eran reformas democráticas clave que la élite llevaba años bloqueando. De repente, temas que eran tabú, como la reforma agraria, estaban en el centro del debate público. La campaña del PAR fue algo totalmente distinto. Rompió el molde de la política tradicional. Cientos de jóvenes se fueron a recorrer el país, y la campaña se convirtió en un proceso masivo de educación y de organización popular. Hay una cita de uno de sus participantes, Dagoberto Gutiérrez, que lo resume perfecto. Él dijo que fue un proceso en el que aprendieron a sentir la realidad para pensarla bien. Es decir, a conectar los problemas reales de la gente con el pensamiento político y la acción organizada. Claro, el régimen vio este movimiento que crecía y se organizaba, y no lo vio como un simple competidor, lo vio como una amenaza existencial para todo el sistema. Y esa percepción es la que nos lleva directo a los eventos de 1967. Así que aquí está el punto clave. Para la élite, el riesgo real no era simplemente perder una elección. Para nada. El verdadero riesgo era ese movimiento social que estaba activo, movilizado y que exigía cambios de fondo, cambios estructurales. Y la forma en que cerraron esa elección, no fue para nada un error o algo improvisado. Fue una estrategia deliberada, con varios pasos. Primero, el control de las instituciones, como el Consejo Electoral. Segundo, un ataque ideológico brutal en los medios para pintar al PAR como subversivo. Tercero, la intimidación directa a los votantes, sobre todo en el campo. Y por último, la manipulación descarada de los resultados. Y como era de esperarse, este fraude del 67 no fue un evento más y ya. Fue un verdadero punto de quiebre, con consecuencias que se sintieron por muchísimo tiempo. Pensemos en esto. Cuando usas el fraude una y otra vez como herramienta política, lo que pasa es que el régimen mismo empieza a destruir su propia legitimidad. El sistema simplemente pierde toda capacidad para resolver los problemas a través de la política. Y esa crisis de legitimidad, casi como por ley de gravedad, se convierte en otra cosa, una crisis de exclusión. De repente, una parte enorme de la población se queda sin ninguna vía, sin ningún camino viable para participar dentro del sistema político. Porque, todo ese movimiento social que el PAR había logrado organizar no es que desapareció por arte de magia, no. Cuando la puerta institucional se cierra de golpe, la energía, el conflicto, no se evapora, se desplaza.
busca otras formas, otras vías para expresarse. Y así, al cerrar esa puerta política de una forma tan violenta, se sembró la semilla para el conflicto que vendría después, dejando en el aire una pregunta fundamental, una pregunta que definiría el futuro del país.